yo tengo que hablarles de incretina. Ahí. Entonces, primero definamos incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Entonces, la mejor manera de definirlo es esta diapositiva, en donde, si yo realizo una infusión endovenosa de glucosa, esta es mi secreción de insulina. Si yo tomo por boca la glucosa y hago una curva de tolerancia, esta es mi secreción de insulina. Y esa diferencia de secreción no está justificada por el nivel de glucosa plasmática. En realidad este es el efecto incretina, porque hay algún intermediario que ya vamos a ver, que cuando yo consumo alimentos por boca, mi secreción de insulina está potenciada. Entonces, esta diferencia de secreción es el famoso efecto incretina, que en los pacientes con diabetes tipo 2, ese efecto incretina está reducido. Y esto, digo, efecto incretina está reducido porque durante mucho tiempo se pensaba que estaba abolido. Entonces, si estaba abolido, no funcionarían los inhibidores de DPP-4 en diabetes. Entonces, ese es el primer concepto fundamental. Entonces, la diferencia de secreción de insulina cuando yo consumo alimentos es mayor que yo pondré esa misma carga de glucosa endovenosa. Esa diferencia de secreción de insulina es efecto incretina. Y en diabetes tipo 2 está disminuido, pero no está abolido. El segundo punto es que una introducción con 3 o 4 diapositivas de fisiopatología de diabetes tipo 2. Cuando se inicia el cuadro clínico de diabetes, yo tengo la resistencia a la insulina y tengo la función de la célula beta en la prediabetes que empieza a incrementar su secreción de insulina, la célula beta, para compensar la resistencia a la insulina. El gran error es pensar que en términos absolutos la secreción de la resistencia a la insulina se incrementa mucho más. En realidad, prácticamente al inicio clínico de la diabetes, ese es el máximo de resistencia a la insulina que yo voy a tener. Y con eso yo puedo tratar con metformina y TZD, la resistencia. Pero a su vez, la secreción de insulina, la célula beta trata de compensar la resistencia con mayor secreción, pero progresivamente empieza a decaer la función y a deteriorarse de la secreción de insulina. Cuando uno dice que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva, en realidad está hablando de que cada vez voy a necesitar agregar medicamentos con otros efectos, con otros mecanismos de acción para tratar el deterioro de la función. Y el mal control de diabetes a largo plazo se debe no tanto por la resistencia, sino por el deterioro de la función. Y esto se traduce en un deterioro de la secreción de insulina, y acá empieza a jugar, ¿no es así?, el deterioro del efecto incretina. Entonces, si yo veo esto, digo que por lo menos el tratamiento de la diabetes es dual. Tengo que tratar la resistencia con uno de estos dos fármacos y tengo que tratar la secreción de insulina con sulfodrogas, GLP-1 o DPP-4, los inhibidores de DPP-4, que son los que van a actuar por el efecto incretina. Y si yo, para orientarlos, este es el algoritmo de tratamiento de diabetes, ¿ya lo vieron? ¿El algoritmo? Sí. Entonces, bueno, que secuencial, miren lo siguiente. Yo tengo 2 insulinos sensibilizadores, metformina y TZD, y tengo 3 secretagogos que van a secretar insulina. ¿De acuerdo? Entonces, yo por lo menos necesito en el tratamiento, si bien la metformina es la droga de primera elección, en la primera línea, voy a tener que combinar metformina por lo menos con algún secretagogo, ya sea sulfodrogas o el efecto incretina. Y cuando uno habla de fisiopatología de la diabetes, eso es algo para entender cómo funciona y por qué tengo que utilizar incretinas. Diabetes tipo 2 no solo es resistencia a la insulina, esto es fundamental. ¿De acuerdo? Porque durante mucho tiempo se pensaba que todo era resistencia, sino que yo tengo disfunción de la célula beta, porque progresivamente la célula beta empieza a deteriorar y se traduce en una hipoinsulinemia progresiva. El glucagón, si yo tengo hiperglucemia, el glucagón tiene que estar suprimido, y el glucagón no está suprimido, esto es disfunción de célula alfa, y el tejido adiposo que empeora la resistencia a la insulina, por un efecto postreceptor en la célula muscular. Y fundamentalmente, cuando uno va en el futuro, uno debería hablar, y se va a hablar, en realidad ya se va a hablar de disfunción de célula beta y célula alfa.
se va a hablar de función del islote, porque todo el islote está autorregulado. Entonces, al estar autorregulado, en realidad es todo el islote que empieza a funcionar mal en diabetes tipo 2. Y por supuesto, el efecto incretina va a tener un efecto modulador en la regulación del islote. Esa es la importancia del efecto incretina. Entonces, ustedes estudiaron el ciclo de Cori, con esto ya voy a terminar la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Y por qué lo pongo el músculo acá? Porque el músculo capta el 70% de la glucosa post comida. Si el 70% de la glucosa que se va a absorber es metabolizada en el músculo, entonces ahí se juega la resistencia a la insulina. Por eso, cuando aumento la masa muscular o la masa magra, yo bajo la resistencia a la insulina. Entonces, esta es la glucosa, se va a ingresar al músculo por un transportador que es el GLUT4, pero el efecto de la resistencia acá es que desde que se secreta la insulina, yo voy a tener un retardo de 1 hora para que la primera glucosa ingrese al músculo, por el efecto de la resistencia a nivel receptor. Y a su vez, de todo lo que yo debería captar el músculo, solamente se capta un 50%. O sea que entra tarde y entra a la mitad de lo que debería entrar en el músculo, la glucosa. Entonces la glucosa tiene dos caminos, va al glucógeno o va por supuesto al ciclo de Krebs para producir ATP, a la reserva y al ciclo de Krebs. Y el otro concepto, cuando uno habla de que la resistencia a la insulina es por receptor, el concepto que hay que pensar es que la resistencia a la insulina no solamente es una dificultad para que la célula ingrese, para que la glucosa ingrese a la célula muscular, sino que cuando la glucosa termina el Krebs y produce ATP, eso es glucólisis aerobia, ¿no es así? Entonces es el camino final. Pero la resistencia a la insulina daña parte de la señalización intracelular, y al dañar parte de la señalización intracelular, no toda la glucosa se oxida. ¿De acuerdo? Y entonces, si no toda la glucosa se oxida, en realidad el pirúvico va a pasar al láctico, y el láctico, por el famoso ciclo de Cori que ustedes estudiaron, va al hígado. Y en el hígado, por gluconeogénesis, la glucosa, el hígado empieza a producir más glucosa de lo que debería producir. Y ahí se cierra el círculo. Esto es parte de la fisiopatología de la diabetes. Y si ustedes ven que la principal hormona gluconeoformadora es el glucagón. En diabetes, en pacientes sanos, si yo tengo hiperglucemia, el glucagón tiene que estar suprimido. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, el glucagón está aumentado, cuando debería estar suprimido. Entonces esto empeora aún más la hiperglucemia. ¿Entendieron eso? Vale. Entonces, esto es lo que yo les dije. En pacientes normales, si la glucosa sube, ¿no es así? El glucagón tiene que suprimirse. En pacientes con diabetes, el glucagón no está suprimido. Entonces, este cierre del ciclo con la mayor producción hepática de glucosa y más hiperglucemia, en realidad está incrementada, potenciada por el glucagón no suprimido. Y este es el valor cuando yo empiezo a pensar en efecto incretina, porque el efecto incretina me produce secreción de insulina y a su vez me produce inhibición del glucagón, que no lo tengo suprimido. Perdón. Sí. Ahí el estímulo para el aumento de la secreción de glucagón, ¿cuál es? ¿Qué? Es la glucosa. La glucosa y la insulina. Ahora yo te voy a mostrar en la regulación. Ahora te voy a mostrar en la regulación, pero fundamentalmente es la glucosa y la insulina, porque la célula alfa tiene receptores para insulina. Entonces, cuando la glucosa aumenta en sangre, libera insulina y la insulina frena al glucagón. Pero como la resistencia a la insulina está omnipresente, en realidad no tenés freno de mano, como vos decís, en ninguna parte, excepto en el ovario. Porque llamativamente, cuando uno piensa en resistencia a la insulina, está pensando que todo el organismo es resistente, y no es así, porque el riñón es insulino sensible y la teca interna del ovario es insulino sensible. Entonces, la retención de sodio en el riñón se produce por la hiperinsulinemia, porque el riñón es insulino sensible, no es resistente. Y la teca interna del ovario, al no ser insulino resistente y insulino sensible, produce más andrógenos. Y ahí está la habilitación de la insulino resistencia. Entonces, cuidado, no todo es insulino resistente. Entonces, si uno tendría que dividir, es el riñón y en la teca interna del ovario es insulino sensible y el cerebro es insulino dependiente. Ahí no interviene la resistencia a la insulina.
Entonces, si yo viera en diabetes tipo 1 un islote de célula beta, en realidad yo vería que todo esto existiría un infiltrado linfoplasmocitario y destrucción de célula beta. En diabetes tipo 2 yo tengo células alfa que no se suprimen porque no están bien reguladas, hay disfunción de células alfa, células beta disminuidas por estas placas de amiloide, y si yo tengo que la célula alfa disfunciona y está produciendo secreción de glucagón y no se suprime, y tengo cada vez progresivamente menor secreción de célula beta, ya tengo, digamos, los dos mecanismos todo lo contrario, tengo insulina baja y glucagón alto. Entonces ahora acá pasan a jugar las dos incretinas que nos interesan a nosotros. Uno es el GLP-1 y otro es el GIP. El GIP, ustedes lo conocieron como péptido inhibidor gástrico, porque retardaba la evacuación gástrica. En realidad, se mantuvo el acrónimo, o sea, se mantuvo la sigla, GIP, pero en realidad ahora es péptido insulinotrópico glucosa dependiente. Se lo repito, GIP ya no se llama más péptido inhibidor gástrico, sino péptido insulinotrópico glucosa dependiente. Y si uno ve esto, yo tengo que el GLP-1 se secreta en el ilion y el GIP se secreta en el yeyuno. Y de los dos, fundamentalmente, el que más me interesa es el GLP-1. ¿Cuál es el gran problema? Es la inactivación del GLP-1 cuando se secreta. Es rápidamente degradado por la DPP-4. El 50% del GLP-1 secretado por las células intestinales es degradado antes de alcanzar el plasma, y el 40% es degradado antes de llegar a la célula beta. Entonces, la idea cuando uno escucha esto, dice en realidad queda muy poco GLP-1 activo en sangre y muy poco llega a la célula beta. Por eso, la vida media del GLP-1 es de 1 a 2 minutos. ¿De acuerdo? Entonces yo como y se libera secreción de insulina. Perdón. Entonces, cuando yo como, se libera el GLP-1 intestinal, el GLP-1 activo es un 10% de lo que se secreta, ¿de acuerdo? Y dura 1 a 2 minutos, porque yo tengo una enzima que es la DPP-4, y esta DPP-4 lo que hace, inhibe, degrada el GLP-1, y por lo tanto, ¿de acuerdo? Perdón. Entonces, la DPP-4 degrada el GLP-1 y prácticamente esto hace que la vida media sea 1 a 2 minutos. Si yo utilizo un inhibidor de PP4, este inhibidor de PP4, al inhibir la dipeptidilfosfatasa 4, genera que el GLP-1 permanezca activo. Y ahora, que esta diapositiva no les engañe, yo estoy hablando de cómo voy a resaltar, cómo voy a incrementar el efecto incretina. Cuando yo inhibo la DPP4, el GLP-1 activo tiene cantidades fisiológicas. O sea, este es el nivel de secreción de GLP-1 que dura 2 minutos. Si yo inhibo la DPP4, voy a tener el mismo nivel fisiológico durante 24 horas. ¿Entienden? Y eso hace que secrete insulina. Cuando yo inyecto un análogo GLP-1, el efecto es suprafisiológico. Entonces, que esta diapositiva no engañe, simplemente es para resaltar que el GLP-1 está activo durante 24 horas cuando yo lo inhibo por DPP4. Y es cantidades, cuando yo utilizo inhibidores de DPP4, tengo cantidades fisiológicas, ¿no? Concentraciones fisiológicas. Cuando inyecto análogo GLP-1 tengo concentraciones suprafisiológicas. Entonces, cuando yo veo el GLP-1, yo dije que el GLP-1 regula el islote. ¿De acuerdo? Entonces, la célula beta, ¿de acuerdo?, frena la célula alfa. O sea, la hiperglucagonemia, si yo tengo insulina normal y no tengo resistencia, la célula beta frena la célula alfa. Entonces me frena la hiperglucagonemia. Entonces, frente a la hiperglucemia, la célula beta secreta insulina, y no solamente la insulina mete glucosa al músculo, sino que me frena el glucagón. ¿De acuerdo? Y a su vez tiene un reaseguro en donde la insulina activa la célula delta y la célula delta, a través de somatostatina, inhibe la célula alfa. Y de esa manera se frena la secreción de glucagón.
Esta es la regulación del islote. Por eso dije que en el futuro no se va a hablar de difusión de célula beta ni alfa, sino se va a hablar de difusión del islote. Y lo que hace fundamentalmente el GLP-1 es potenciar la secreción de insulina, porque es un insulino secretagogo, y a su vez frenar más, potencia más el freno del glucagón. ¿De acuerdo? Así es como funcionaría. Esta es la regulación del islote. Y recuerde que lo que hay que aclarar es que mientras la célula alfa tiene receptores para insulina, ¿de acuerdo? Y la célula alfa tiene receptores para GLP-1, la célula beta tiene receptores para GLP-1, la célula alfa no tiene receptores para GLP-1. Eso es un concepto fundamental. La inhibición de la célula alfa es a través de la somatostatina. Entonces la célula alfa es la hiperglucógena frenada por la insulina y por la somatostatina, secretora de islote. O sea que en realidad el efecto incretina es como que trata, si yo tengo reducido, es como que la regulación del islote se altera. Empieza a haber una disregulación del islote. Cuando yo vuelvo a restaurar el efecto incretina, en realidad restauro la regulación normal del islote. Es el valor agregado que tiene utilizar el efecto incretina. Perdón. Entonces, ¿por qué GLP-1 y no GIP? Porque fundamentalmente me interesa el GLP-1 porque restaura el efecto incretina, es el que realmente produce la secreción de insulina y frena el glucagón, inhibe la secreción del glucagón en forma glucosa dependiente, ya te lo voy a explicar después, pero en realidad, cuando yo utilizo efecto incretina y no genera hipoglucemia, es a través del mecanismo glucosa dependiente de la célula beta, retarda la evacuación gástrica y genera un efecto de saciedad sobre el hipotálamo. Pero y estos dos efectos me van a importar porque en realidad estos efectos son casi, cuando yo hago el reemplazo farmacológico del efecto incretina, esto lo logro con potencio estos dos mecanismos cuando yo lo inyecto subcutáneo como análogo al GLP-1. El gran efecto de retardo de evacuación gástrica, que si bien me lo retarda y la motilidad intestinal, lo producen los inhibidores de PP4, pero no es tan importante cuando utilizo análogos inyectables de GLP-1. Entonces, si yo veo esto, en realidad yo digo lo siguiente, este es el famoso objeto luminoso de Fronzo, en donde yo trato la resistencia a la insulina, freno el incremento de la lipólisis, la producción hepática de glucosa y mejora la captación del músculo, y el efecto incretina mejoraría la secreción de insulina del paciente con diabetes y suprimiría el glucagón. ¿De acuerdo? Y yo ahora voy a poner una placa que yo no estoy diciendo solamente que este es el mejor tratamiento. Pues también tengo inhibidor GLT2, insulina y sulfonilurea que en pacientes también sirven. No es que no sirven los otros, ¿de acuerdo? Entonces esto es, valga la aclaración. Entonces, estos son los inhibidores de PP4. ¿De acuerdo? Después acá me falta la teneligliptina, que en realidad no la puse. Está aprobada en Japón desde el 2012, no por la EMA, no por la FDA. Los estudios, la verdad, que son bastante pobres, así que en realidad 300 pacientes, muy pocos pacientes. Así que voy a seguir con la línea clásica, alogliptina, no está en el país. Y esta es una clasificación de péptidos miméticos y no péptidos miméticos. Péptidos miméticos es porque son muy parecidos al sustrato de la DPP4, que en realidad esta clasificación no sirve para nada, porque desde un punto de vista del mecanismo de acción, la sitagliptina, lina y alo hacen uniones no covalentes y la saxa y la bilda hacen un complejo de disociación lento de unión y de elixir. Así que en realidad esa clasificación me parece muy poco importante porque no orienta nada y son muy diferentes inclusive en vida media. No es que al ser péptido mimético comparte muchas cosas, no es así. Así que eso lo puedo obviar. Y cuando yo les dije que es muy importante pensar que el efecto incretina no está abolido, sino que está disminuido, porque muchos diabetólogos, cuando aparecieron el nivel de PP4, dijeron que los inhibidores de PP4, la droga era la droga ideal para iniciar en el diagnóstico de diabetes, pues después no servían más. Entonces traje este trabajo de linagliptina, que en realidad
se estudia en pacientes con menos de un año de diagnóstico de diabetes, con menos de entre 1 y 5 años o más de 5 años. Y se ve en este trabajo que en realidad, más allá de los 5 años, todavía linagliptina sigue disminuyendo la hemoglobina glicosilada y baja más o menos 0,5, 0,6, que es lo que bajan todos los inhibidores de PP4. Entonces el concepto es que los inhibidores de PP4 se los puede dar en cualquier estadio evolutivo de la diabetes. No es prioritario darlo al inicio de la diabetes o en los primeros años de diabetes. Es un concepto fundamental. El otro concepto es cuál es mejor. ¿De acuerdo? En realidad, cuando uno habla cuál es mejor, es en términos de descenso de hemoglobina glicosilada, en realidad todos tienen la misma potencia. Así que dar lina, cita, saxo, hilda es exactamente lo mismo. Porque en términos de eficacia, en realidad bajan la misma, no hay superioridad de ninguno, ¿de acuerdo? Con respecto a otro, con respecto a eficacia. Y la diferencia es que esto es cuando ven la barra celeste, es cuando está corregido por placebo. Entonces, el primer concepto es, se lo puede dar en cualquier estadio evolutivo de la diabetes. El segundo concepto es que ninguno es superior al otro. Tienen diferencias de farmacocinética y tienen diferencias en realidad en la seguridad cardiovascular. Esta es la historia natural de la diabetes. Entonces, la historia natural de la diabetes es cuando se diagnostica diabetes, es muy fácil el tratamiento porque logro descender la hemoglobina glicosilada objetivo, pero como el deterioro de la célula beta cada vez es mayor y cada vez tengo menos secreción de insulina, esto es lo que se traduce en LUCA-PDS, en donde progresivamente se empieza a deteriorar el control metabólico. Y cuando uno ve esto, dice, entonces no tengo que, porque el inhibidor de PP4 sea más moderno, no es que voy a sacar el tratamiento previo y voy a poner un inhibidor, es un trazo error, tengo que agregar. Es como la droga de hipertensión, tengo paso, segundo paso, tercer paso. Esto en diabetes es igual, no vayan a cometer el error de, porque el inhibidor es el más moderno, sacar lo que tenía y le pongo el inhibidor, le va a ir peor. Y si bien después vamos a ver que en realidad los inhibidores de PP4 no producen hipoglucemia y las sulfodrogas son más potentes, en realidad lo peor que pueden hacer es, si el paciente está mal controlado con sulfodrogas, sacar la sulfodroga y ponerle el inhibidor, porque le va a ir peor, porque la sulfodroga es más potente, el inhibidor es, a nivel de eficacia, es menos potente. Lo que pasa es que no hay trabajo cabeza a cabeza, salvo con linagliptina frente al limepiride, porque en realidad no les interesa. Muchas drogas vienen asociadas a metformina. Claro, es que cuando yo dije el tratamiento dual es metformina siempre. Está bien, pero alguna de primera hora no. ¿Qué? No, yo no, claro, metformina y después agrego. Agrego. Pero no es que si me va mal, saco. Agrego una tercera. Agrego una cuarta con insulina. Pero nunca, por favor, saquen, porque es más nuevo, pongan el otro, porque va a ir peor. Perdón, disculpe, en algunas guías creo que nos han dicho, según un nivel muy alto de hemoglobina glicosilada, uno puede empezar Con los dos, claro, sí, porque en realidad si uno considera la metformina tiene poco efecto. La glicosilada mayor de 8. Sí, siempre, porque en realidad ese es otro error. Tengo 250 de glucosa y le doy metformina, me va a ir pésimo. La metformina no llega a bajar esa glucosa. Entonces ya tengo que asociar, necesito el secretagogo. Porque si está con 250 y doy metformina, va a salir con 220, 230. La metformina tiene poca potencia para bajar la glucosa, tiene otro efecto, que se potencia frente a los secretagogos. Entonces, cuidado si tengo que empezar con la asociación metformina sola con hiperglucemia severa o tratamiento con dos drogas. Pero uno ahí, la segunda droga, por ejemplo, ese paciente que tiene 250. Sí. Por el mecanismo incretina, Sí. es mejor, por ejemplo, dar vilaglitina o algún de estos inhibidores Sí. que una sulfonilurea. ¿Por qué uno elegiría dar una sulfonilurea a dar una incretina? Yo en realidad, digamos, en realidad utilizaría un DPP4, un inhibidor de DPP4 por una cuestión de seguridad cardiovascular y menos hipoglucemia. Pero si el paciente está muy hiperglucémico, yo le agrego una sulfodroga, porque no le baja. Y después, no sé vos qué haces, Félix, pero y yo después, si empieza a tener hipoglucemia o baja bien, le agrego el inhibidor, le saco la sulfodroga, pero cuando esté bien. Pero si quiere, por ejemplo, 250 de glucosa,
hemoglobina y sulfodroga. Le pongo un inhibidor, porque lo quiero bajar más rápido. Perdón, ¿cuál es de glimetirida, glitazida y efraína? Yo me gusta mucho la glimepirida, ¿sí? Por un cierto efecto sobre el preacondicionamiento cardíaco, aparte menos hipoglucemia que la sulfodroga. Con Y- 2 miligramos. Sí, no, más, o 4, depende de la glucosa. Y la glicacida depende de la función renal, porque en realidad el valor de la glicacida está en el deterioro de la función renal. Digamos, la diferencia entre glica y glimepiride sería la función renal. Y ojo, con respecto a la pregunta que hacían sobre el sulfodroga, Pedro contestó algo que para mí es importante. Hoy por hoy es muy fácil, todos le pegan a la sulfonilurea, como que son viejos medicamentos, que todo lo que la toman se infartan, etcétera, etcétera, y siguen siendo muy buenas drogas y tienen una potencia bien reconocida. Son más potentes, si tengo que bajar rápido la glucosa, es mucho más eficaz porque en plazo una sulfonilurea que la mayoría de los medicamentos. Y son económicos, ¿no? Y son baratos. Sí, más barato, el glimepiride no tanto. Pero... Después puede cambiarse, si no es. Sí, yo por eso cuando les puse la diapositiva lactotominosis digo, no, yo les vengo a vender inhibidores. Esa es una opción porque en las clases de incretinas, pero por eso digo, SGLT2, sulfodroga e insulina juegan un rol también importante, de acuerdo al paciente. No es que, de acuerdo al paciente, uno va a utilizar. No es que estoy proscribiendo, no quise ni proscribir la sulfodroga. Entonces, cuando yo veo que logro un buen control metabólico, después se deteriora el control metabólico, eso debería pasar con todo. Este es un trabajo de Lina que durante 2 años bajó la hemoglobina y se mantiene durante por lo menos 2 años el descenso. Ahora, no hay trabajos más largos, salvo con glipicida versus cita y versus SGLT2. Pero el gran tema de todo esto es que no tengo qué pasa después. Lo más probable es que el deterioro del control metabólico va a ser igual que todos. No estoy diciendo que con el inhibidor de PP4 voy a lograr mayor tiempo. Tengo, digamos, un seguimiento de 2 años en donde mantuve el descenso de la hemoglobina glicosida logrado. Con la Pero, misma dosis. ¿qué? Con la misma, es que es dosis única. 2,5. No, 5. Los inhibidores de PP4 es dosis única, salvo en ajuste de la insuficiencia renal. Pero cuidado, eso de que doy la mitad no sirve, salvo por función renal. Dosis única. Si da menos, es dosis subterapéutica, que yo le voy a explicar por qué. Acá no hay muchas, la única que pone la ¿Qué? tiene la única. Vinda, pero también viene 2,5 de la Saxa, que yo ahora le voy a explicar eso. Entonces, esto es... La línea cristina también es de 2,5. Sí, pero eso después lo explico, que se apura. Entonces, ¿para qué esta diapositiva? Esta diapositiva es para ver que esto es con Lina, pero con todos los inhibidores de PP4 puedo adicionarlo a metformina, puedo adicionarlo a sulfa y puedo adicionarlo a metformina y sulfodroga. Esto que les dije, saco la sulfa, saco una sulfodroga y pongo el inhibidor, no, agrego. ¿De acuerdo? 3 sulfa inhibidor, o un SGLT2, por ejemplo. Entonces, esto, cuidado que los inhibidores de PP4, todos, se pueden asociar a metformina y a sulfodrogas. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y ahora vamos a empezar tema hipoglucemia, que ahora vamos a hablar de hipoglucemia. Esto es 3 estudios de diabetes tipo 2, esto de veteranos, el Aptor y el Advance. Salvo que tuvo un seguimiento nutricional estricto y no tuvo, si bien tuvo diferencias de hipoglucemia, el ACOR y el VAP, cuando bajaron la hemoglobina glicosilada en el grupo intensivo, bajaron la hemoglobina y lograron mayor frecuencia de hipoglucemia. Todos estos trabajos fueron hechos con sulfodrogas. Pues se quería comprobar que si bajaba la hemoglobina glicosilada iba a tener menos enfermedad macrovascular. Entonces, ¿de acuerdo? Para tener 6,9 hemoglobina glicosilada, el 21% de los pacientes tuvo hipoglucemia. Y para tener 6,4 de hemoglobina glicosilada, el 16% de los pacientes del ACOR tuvo hipoglucemia. Acá me fue mejor, pero lo mismo tuve hipoglucemia. Esto fue con glicacida, que da paso, un estudio consolidado por Servier. Entonces, este es el gran problema, que la hipoglucemia incrementa la mortalidad cardiovascular, es un limitante del control metabólico a largo plazo, y a su vez las hipoglucemias frecuentes dañan el mecanismo de contrarregulación y de copercepción. Pacientes con hipoglucemia
hipoglucemia que no sienten que están en hipoglucemia. Este es el gran problema de la hipoglucemia. Y miren lo que pasó en el ACOR. Cuando se diseñó el ACOR, dijo, bueno, le bajo la hemoglobina glicosilada a 6,4, queríamos llegar a 6, y voy a tener menos enfermedad macrovascular. No hubo menos enfermedad macrovascular, no se pudo comprobar eso, y lo peor de todo es que el grupo intensivo, con 6,4 hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo?, tuvo mayor mortalidad que el grupo estándar, que tuvo 4. Y la diferencia fue significativa. O sea que el ACOR, para descender la hemoglobina glicosilada, pagó un costo de incremento de la mortalidad. Ahí nomás, el ACOR diseñado a 5 años, se frena a los 4 años, se suspende el estudio. ¿De acuerdo? Y entonces, esto era la mortalidad global, de todas causas. Y cuando evalúan la mortalidad cardiovascular, el grupo intensivo se moría más, con 35% de exceso de mortalidad, frente al grupo estándar. O sea que fue pésimo. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores del ACOR? Los investigadores del ACOR a todos estaban intensificados con 6,4 hemoglobina glicosilada, levantaron el pie del acelerador y los pasaron a un grupo, al grupo estándar, para que no se les murieran más. ¿De acuerdo? Ahora, lo más importante no es el ACOR, sino lo más importante es leer un análisis post-hoc de Bond, del British Medical. Entonces, miren lo que hicieron. A ver, síganme en esto. Lo que tenían, estaban intensificados, se morían más. ¿No es así? Entonces, lo sacaron del grupo intensificado y lo pusieron al estándar. Elevaron la hemoglobina glicosilada. Miren en el análisis post-hoc del ACOR. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Tomaron la rama intensiva, los que más se morían, y separaron los que tenían hipoglucemia de los que nunca habían tenido hipoglucemia. O sea, llegaron a 6,4 hemoglobina glicosilada. Pero dentro del 6,4 hemoglobina había pacientes que tuvieron una hipoglucemia por lo menos y otros que nunca tuvieron. Y lo que vieron es que el grupo que había tenido por lo menos una hipoglucemia se moría más que el que nunca había tenido hipoglucemia. Y que la diferencia era significativa. Y el exceso de mortalidad, que es del 35% en el grupo intensivo, pasa un 40% de exceso de mortalidad, los que tienen hipoglucemia. ¿Y qué habían hecho los investigadores del ACOR? ¿Que sigan hasta ahí? ¿Qué habían hecho los investigadores del ACOR? Sacar del intensivo y ponerlo en el estándar. Y miren cómo les va al estándar. Esta es la rama estándar, con cerca de 8 de hemoglobina glicosilada. Y también los que tenían 8 de hemoglobina glicosilada tuvieron hipoglucemia y otros que no tuvieron hipoglucemia. Y los que tenían cerca de 8 hemoglobina glicosilada, que tenían hipoglucemia, se morían también más. Y el exceso de mortalidad del 130%, mucho más que los intensivos. Entonces el problema no fue la intensificación del tratamiento, el problema fue la hipoglucemia. Y los del estándar les iba peor. ¿De acuerdo? Entonces cuando sacaban los del estándar que ven hipoglucemia, se morían mucho más que los que estaban intensificados. Esto hizo cambiar el paradigma en el tratamiento de la diabetes y decir, cuidado. Entonces, una causa de riesgo es tener hemoglobina alta, glicosilada alta y hipoglucemia es el peor escenario. Es peor que tener 6 de hemoglobina sin hipoglucemia. Entonces, cuidado, porque el ACOR lo que dice, no intensifico a nadie porque se me van a morir. No, tengo que identificar al paciente que tiene hipoglucemia y a ese no lo voy a intensificar porque ese es el que se me va a morir. ¿De acuerdo? Ese concepto es fundamental. Intensifico a quien no tenga hipoglucemia. Pero el estándar daba más hipoglucemia que el intensivo. No, mortalidad. La mortalidad del estándar, o sea, los que tenían más hemoglobina cerca de 8 y que tenían hipoglucemia, se morían más que los que tenían 6,4 de hemoglobina e hipoglucemia. El problema no estaba en la intensificación, sino en la hipoglucemia. Pero, doctor, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de tener una variable predictiva de saber quién me va a hacer hipoglucemia y quién no? O sí, ustedes. Ahí, claro. Entonces, por eso Por es eso que, se ponen por eso es que se la guía de ponen nada de dice, hemoglobina si tengo basal. muchos años de Claro. diabetes, si ya tengo Claro. comorbilidades, no lo tengo que tener en 6, lo tengo que tener en Claro. 7, porque ese se va a morir. Ok. Porque el ACOR tenía 30% de enfermedad macrovascular, en la 30 o 33%. 30% de enfermedad macrovascular. ¿Entiendes? Entonces, aprende la hipoglucemia es, digamos, la noxa que mataría a los pacientes intensificados. Entonces, por eso no voy a permitir. Entonces, si tengo 70 años e infarto, y esto es por usted, porque yo a veces vi en los
paciente a mí me relata que tiene 2 hipoglucemias en el mes, y infartado, eso lo dejo así. Pues no puedo, pues en la medida que lo intensifique se va a morir antes, ¿de acuerdo? Que por lo macrovascular. Entonces, bueno, esto es lo que cambió, ¿de acuerdo? Es objetivo de hemoglobina versus hipoglucemia. Entonces el paradigma cambia y vamos a un balance entre objetivo y seguridad cardiovascular. Entonces esto es lo que ha cambiado ahora, ¿de acuerdo? Entonces yo voy pensando en seguridad cardiovascular en sus pacientes, por eso les traje esto de la hipoglucemia y el ACOR, ¿de acuerdo? Y yo tengo que personalizar el tratamiento hipoglucemiante. Hay un paciente que estaré contento con 7 y hay otro que estaré contento con 7,5 y hay otro que quiero 6,5. ¿De acuerdo? Pero entonces esto es personalizo el tratamiento y sobre todo me fijo en la hipoglucemia. El paciente que es lábil o que tiene más riesgo de hipoglucemia, es hay que levantar el pie de la cera y decir, bueno, ¿cuál es la mejor hemoglobina glicosilada que voy a lograr con este paciente? Si no, se nos muere antes. Y esto es un poco a tu pregunta de por qué no generan hipoglucemia los inhibidores de PP4. En realidad, ¿por qué no provocan hipoglucemia las incretinas, aunque sea inyectada? Esta es la famosa célula beta. Y cuando usted vea la célula beta, piensen en fisiología y piensen en el miocito. Y piensen en el potencial de acción del miocito y piensen en los canales de calcio voltaje dependiente. Y es más, si esta es la célula beta, acá yo tengo un canal de potasio. Y ese canal de potasio le va a ser muy familiar a ustedes, porque el canal de potasio, la célula beta, es de la superfamilia KIR, o no sé si lo conocen como KIR o rectificadores anómalos. Eso lo conocen ustedes, por arriba y todo eso, y en el cardiomicito tienen rectificadores anómalos de potasio. No me miren con esa cara porque tienen... Claro, tiene 6 canales de potasio, 6 canales de potasio el cardiomicito. Ah, bueno, De la superfamilia ahí KIR. actúa la ibabradina en un canal de potasio. Claro, bueno, eso es para la neuropatía autonómica cardíaca, para bajar, claro. Entonces, pensemos la célula beta como una célula miocárdica que tiene rectificadores anómalos o de la superfamilia KIR, canales de calcio voltaje dependiente y el potencial de acción es el mismo, nada más que el miocardio se contrae y esta como una célula especializada secreta insulina, pero todo el resto es el mismo. ¿Entendieron eso? Entonces piensen en el cardiomiocito. Y ustedes recuerden que el cardiomiocito también tiene receptor de sulfodrogas, nada más que tiene tipo 2 y la célula beta tiene tipo 1. ¿Sí? Es muy parecida a la célula beta. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un GLUT2 en la célula beta que es transportador de glucosa. Entonces, entra la glucosa, va a la mitocondria y ¿qué hace? En la mitocondria la glucosa aumenta el ATP. Si aumenta el ATP, este canal de potasio está en reposo. ¿Qué significa? Está abierto. Entonces el potasio sale, ¿no es así? Normalmente. ¿De acuerdo? Si sale el potasio, ¿qué está haciendo la célula? La está repolarizando. Esta célula está en reposo. Una célula miocárdica estaría relajada. ¿De acuerdo? Cuando aumenta el ATP, cuando aumentó la glucosa y aumentó el ATP, ese canal de potasio se cierra. Y si se cierra, la célula se despolariza y empieza el potencial de acción, como el cardiomiocito. Y cuando se cierra el canal de potasio en la célula cardíaca, ¿qué pasa? Se abre el canal calcio voltaje dependiente. Y el calcio se une a los grados de insulina y se produce la sección de insulina. ¿Entendieron eso? Es exactamente igual, nada más que el miocardio se contrae y la célula beta secreta insulina. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Es más, las estructuras y los granos de insulina tienen tubuladuras prácticamente como los túbulos de la célula cardíaca. Y acá yo tengo el GLP-1. ¿Cómo actúa el GLP-1? El GLP-1 se une al receptor. Recuerden que la célula beta tiene receptor de GLP-1 y aumenta el AMP cíclico y estimula los gránulos de insulina para que se produzca. Pero, y ahí está para tu pregunta, la gran diferencia es que ¿por qué no hacen hipoglucemia? Ahora vamos a ver es que el AMP cíclico no tiene efecto sobre el canal de potasio. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? El GLP-1, el AMP cíclico, no puede ni abrir ni cerrar el canal de potasio. Entonces, vamos de nuevo a las sulfodrogas. ¿De acuerdo? Entonces, entra la glucosa, ¿no es así? Si la glucosa está baja, ¿qué pasa con el ATP? Tengo poco ATP, está bajo. Y si el ATP está bajo, ¿qué pasa? El canal de potasio está abierto, está saliendo potasio y están las células repolarizando, están las células en reposo. ¿No es así? Cuando tengo la sulfodroga,
se une al receptor y el receptor de sulfodroga está pegado al canal de potasio. Entonces, cuando se une la sulfodroga al receptor, se cierra el canal de potasio. Y se cierra el canal de potasio, se abre el canal de calcio y se secreta insulina. ¿Cuánto dura la secreción de insulina? Va a durar lo que dura la vida media de la sulfodroga. El tiempo que esté inhibido el Exactamente. receptor. Exactamente. Entonces, si la glucosa baja, mientras tenga vida media, esta droga va a seguir secretando. ¿Entienden eso? Por eso las sulfodrogas producen hipoglucemia. Y esta hipoglucemia es porque la secreción de insulina en la sulfodroga es no glucosa dependiente. Que, ahora completamos la idea, Sigue secretando insulina independientemente del tiempo que dure la... exacta, es de acuerdo a la sulfodroga, la vida media de la sulfodroga que estás utilizando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la célula beta cuando la glucosa está en 45 a 55? ¿Me siguen? 90. ¿Ah? ¿Qué pasa? No, la glucosa, ¿qué pasa con esto? Bueno. ¿Qué pasa? Ahí está. Cuando la glucosa está a 45, no hay actividad de glucoquinas, entonces la glucosa 6-fosfato desciende. Y si desciende, no hay glucosa que entre a la mitocondria, entonces el ATP está bajo. ¿De acuerdo? Y si tengo ATP bajo, ¿qué pasa? El canal de potasio sigue abierto, el potasio sigue saliendo, entonces la célula está repolarizada, la célula está en reposo. Si fuera el miocardio estaría relajada. Y no entra calcio. Y entonces, ahí está. Entonces, el canal calcio voltaje dependiente está cerrado. Y si está cerrado, no hay secreción de insulina. Eso pasa, esta es la defensa que tiene la célula beta en la hipoglucemia. ¿Entienden? ¿Qué pasa si yo doy GLP-1? O doy inhibidor de PP4 que me mantiene niveles, o doy cantidades suprafarmacológicas de análogo GLP-1. El AMP ciclo actúa sobre los granos de insulina, pero como los granos de insulina no están activados y las incretinas no tienen acción sobre el canal de potasio sigue abierto. Entonces no hay secreción de insulina. No está activado porque hay poca glucosa. Entonces por eso la secreción que generan las incretinas es glucosa dependiente. Entonces en realidad los inhibidores de PP4 y los GLP-1, análogos GLP-1, no producen hipoglucemia, pero son glucosa dependientes. Por eso Pedro está dando la razón a lo que le había dicho. Los dos dijeron lo mismo, realmente. Porque él decía que no producen hipoglucemia, eso significa que yo podría no almorzar. Claro, exactamente. No voy a tener Por este es el si yo mecanismo. almuerzo, subir la glucosa. Los dos dijeron lo mismo y acá vuelven otra vez a concluir otra vez en lo Claro. mismo. Entonces, este es el mecanismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué no producen hipoglucemia? Porque el canal de potasio frente a la hipoglucemia solamente la tiene abierta, está relajada. Sigue abierto. Y incretinas no actúan sobre el canal de potasio. Es decir, que si yo me tomé una glibepiridina y no almorcé, va a producir una hipoglucemia. Claro, exactamente. Pero no lo Pero repito. lo que sí, claro, lo que me aporta en el conocimiento es decir que el GLP-1 que no está degradado por la AP4 por la inhibición que yo Sí. tengo farmacológica, lo tengo circulando en sangre 24 horas para que cada vez que yo coma alguna cosa con azúcar la utilice, Exactamente. actúe. Pero que en realidad lo que yo creí que era una cosa que era te doy, Claro. no la produce porque actúa en ese momento por Claro. ese mecanismo y desaparece, pero no, Claro. está todo el tiempo. Claro. Porque cada vez que yo vuelva a comer, voy a generar Sube la glucosa. pero no voy a producir hipoglucemia. Si Claro. el otro, el que Pedro les contó rápidamente, el que te inyectas, el GLP-1, que es suprafisiológico, dijo él, Claro. siempre, y lo tenés más arriba de lo que corresponde a la fisiología normal. Entonces vivirías en hipoglucemia si no fuera glucosa dependiente. ¿Entendieron el concepto? Entonces, cuando yo les muestro el ACOR y digo, este es el ACOR y los pacientes se me mueren, ¿y yo qué prefiero? Un inhibidor de PP4 que me protege de la hipoglucemia. La sulfodroga tengo que tener cuidado. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué gano en uno? Seguridad. ¿Qué pierdo? Potencia, eficacia. Frente a la sulfodroga estoy hablando, Para ¿no? la célula beta, supuestamente, una de las cosas que un poco me llevo de ustedes, los especialistas, es que las sulfodrogas a la larga terminan agotando la célula beta. Este tipo de droga, por lo que vos mostrás en el slide anterior, que dado el paso del tiempo no
agotarse. Sí, eso de agotarse es un concepto Equivocado. En realidad, yo te voy a explicar cómo es esto. En realidad, existe en la célula beta, no sé si estoy metiendo mucho lío, pero existe una apoptosis calcio dependiente. La célula beta se puede morir por el exceso de calcio que entra a la célula beta. Entonces, cuando la sulfodroga se une al receptor, se abre el canal de voltaje dependiente y entra el calcio. Eso se comprobó con tolbutamida y clemepirida, pero in vitro. Entonces, cuando dice que las sulfodrogas matan, se la matan in vitro por la apoptosis calcio dependiente. No hay ningún trabajo que diga que las sulfodrogas agotan la célula. Pero lo que él dice, Pero se dice, lo que eso está se dice. comentando es el comentario popular. Es lo que dicen si te descuidas los que inventaron las incretinas, que inventaron otras cosas diciendo guarda con la sulfonilurea. Por eso hablábamos al principio que Sí, sí. hoy es mala palabra la sulfonilurea, Claro. porque alguien se ocupó de Claro. tratarla también. Nosotros la seguimos queriendo. Yo sigo utilizando. Por eso, hay paciente y paciente. Si yo tengo un paciente infartado, es así, y voy a utilizar metformina y inhibidor de PP4. Si tengo un paciente joven, 40 o eso, sin enfermedad cardiovascular y está con tensión de glucosa, le voy a dar sulfodrogas. No es. En realidad, no es que porque si uno empieza a ver estrictamente, yo esa diapositiva que le mostré, que las células beta empiezan a disminuir y el péptido amiloide empieza a aumentar, en realidad el péptido amiloide es el tóxico a la célula beta, no las sulfodrogas. Bueno, después de todo esto, la FDA exige a todos los inhibidores de PP4 estudio de seguridad cardiovascular. Linagliptina no está todavía en estudio de seguridad cardiovascular, es el Carolina. Carolina es algo. Falta el estudio de seguridad cardiovascular, entonces le exige también metaanálisis fase 2 o 3 para que demuestren seguridad cardiovascular y después la tienen que demostrar si quieren ir al mercado de Estados Unidos. Entonces, linagliptina, fase 2, fase 3, los metaanálisis dan seguridad cardiovascular. El Seibo, saxagliptina. Entonces, saxagliptina, en realidad, no tuvo inferioridad frente al placebo con respecto a seguridad cardiovascular. Pero, ¿qué es lo que pasa con la saxa? En realidad, incrementó el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles fueron los factores de riesgo para incrementar la hospitalización y insuficiencia cardíaca? Clearance menor de 60, antecedentes de insuficiencia cardíaca y 3 factores de riesgo coronarios. Entonces, ¿dónde me limito a la saxa? Me limito con la saxa, de acuerdo en esa población. No mata, pero insuficiencia cardíaca, menos de 60 de clearance o 3 factores de riesgo, cuidado, ¿no? Saxa no. Y el estudio TECOS, que es para sitagliptina, demostró seguridad cardiovascular, ya este va a ser el estudio, ¿no? Post-marketing, demostró y no incrementó el riesgo de insuficiencia cardíaca. Vildagliptina, como se fue a Asia, no tengo estudio de seguridad cardiovascular. Y no va a haber. No está aprobada por la FDA. Por la FDA no está aprobado. Y como no le interesa, no le aprobaron, se va a decir que no va a haber estudio de seguridad cardiovascular. Y de teneligliptina, no sé. Es la que se da acá, la Vildagliptina. ¿Qué? Es la que se da acá. La de Novartis, claro. Vildagliptina es la más vendida de las, y me parece muy buena, Sí. de la más vendida de las unidades de la Sí. DC4 en Argentina. Exactamente. Bueno, antes que agarre acá Es con sitagliptina. Tecos con cita. Teco con cita. Seymour con saxa. ¿De acuerdo? Y Carolina creo que es de linagliptina. Entonces, esto es metabolismo y excreción. Recuerden una cosa que es importante. ¿De acuerdo? La vildagliptina, ¿de acuerdo? Hay que ajustar en insuficiencia renal. Sí o sí. Y saxagliptina hay que ajustar en insuficiencia renal sí o sí. ¿De acuerdo? Porque el metabolito de la saxagliptina es activo. Tiene 50% de potencia. Entonces, sí o sí tienen que ajustar vilda, ¿de acuerdo? Y saxa. Por ejemplo, 50 miligramos que le da de Vildagliptina, ¿cuánto le da? No, es 100. Es 50 dosis por día. Es 50 miligramos. ¿Cuánto le da a un insuficiencia renal que tenga un RIEN de 35 y 40? 50. Le puede dar 50. Mira la dosis. Sí. Pedro, vinculado a la pregunta de recién, lo otro que recordaría también es que la única que se da 2 veces por día. Sí, eso está ahora bien. Ahora bien. Por eso, Dosis posología. Entonces, importante. Vildagliptina, 50 miligramos cada 12 horas.
una dosis. Yo para tener efecto incretina permanente tengo que inhibir el 80% de la actividad de la DPP4. Vildagliptina en una sola toma no inhibe durante 24 horas el 80% de la DPP4. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad sí o sí debe dar cada 12 horas, si no, no me sirve. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven Saxa, 5 miligramos, dosis única en el día. Si ven Cita, 100 miligramos, una dosis por día. Y linagliptina, 5 miligramos, una vez por día. ¿De acuerdo? Y vos me preguntaste que cuando estaban asociados a metformina. ¿De acuerdo? Y cuando está asociado a metformina, está 5850, se lo puse 50.000, y lina 2,585 y 2,50.000, lo doy cada 12 horas. ¿Por qué? Porque en realidad esto depende de la vida media. La vida media de Saxa, de Cita, uy, está mal, perdón. La vida media está al revés, esto es acá. La vida media de Cita es 8,24, disculpen. Y la vida media, uy, acá me fui para ¿por qué? Y la vida media de lina es 10,40. Entonces, Cita y linagliptina son los que tienen vida media más larga. Y entonces este es un fenómeno de vida media. Entonces, cuando ustedes dan la mitad de la dosis, luego de la cuarta vida media, si ustedes hacen el cálculo, llega a las dosis útiles. ¿De acuerdo? Entonces se puede dar, en realidad, Cita y lina por su vida media larga, la mitad de la dosis cada 12 horas, y esto justifica que se pueda dar cuando está unida a metformina cada 12 horas. ¿De acuerdo? En pacientes en diálisis le darías 50 miligramos de vildagliptina una vez al día nada más. De Vilda sí, yo le daría otra cosa. Sí, se puede dar, pero yo no le daría. No, la ventaja es que no hacen hipoglucemia. ¿Qué? No hacen Sí, hipoglucemia. pero digamos, Normalmente que yo opero pacientes de diálisis, me doy una insulina. le pongo una insulina lenta, ultralenta y lo tengo, entonces está bien. No, Yo, lo intentamos no usar, porque Sí. la pioglitazona también la podría dar. sí, pero ahora le voy a mostrar uno. Entonces recuerden eso, Cita y lina puedo darla una vez al día o está bien cada 12 horas cuando está en la formación con metformina. ¿Estamos de acuerdo? Saxagliptina tiene una vida media corta, 2,4, pero su metabolito es activo, así que por el tipo de unión dura 24 horas. ¿De acuerdo? Y Saxa viene 5 miligramos barra 1000 y 2,5 barra 1000. Si yo quiero tener dosis efectiva terapéutica, el comprimido 2,5.000 tengo que darle 2 juntos, no cada 12 horas. Fundamental eso, ¿no? Cuidado, no se vayan a confundir. Saxagliptina, voy a hablar nombre comercial, con mi glicequier, ¿de acuerdo? Con mi glicequier, 2,5.000, doy los dos juntos, tengo que dar 5 miligramos única dosis. No se vayan a equivocar, 2,5.000 es para... ¿Por qué? Porque en realidad, como la pastillota es así de enorme, no puedo poner los 2.000 miligramos de metformina en una sola pastilla. La tengo que distribuir. Pero la forma farmacéutica de 2,5 de Saxa barra 1000 se dan los dos comprimidos juntos. Si no lo tienen, no inhiben 24 horas, ¿de acuerdo? Es dosis terapéutica. Pero con la lina no. No, con lina, por eso, lina y Cita puedo dar 2,5 o 50 en cada dosis. Le estoy dando los 2 gramos de metformina. ¿Qué? Claro, hay que dar juntos. No se vayan a confundir con Saxa, con el comiglice, de dar, o está 2,5 es cada 12, eso es muy frecuente, ¿no? Cuidado con eso. ¿Qué? Para utilizar las dos dosis de metformina. Supongamos que estamos en triple esquema, metformina, Sí, vildagliptina. sí. ¿Cuál sería la sulfonilurea más segura? Yo, glimepiride por el preacondicionamiento, el que me gusta a mí, o glicacida de acuerdo a función renal. Yo utilizaría las dos. Bueno, pero la función para la deficiencia renal antes se llama la glipicida. También. Pero lo que pasa es que el gran problema de la glipicida es que la farmacopea está muy acostumbrado acá. Glipicida se usa 20 miligramos por día, y dosis máxima de glipicida son 40 miligramos día. Y nadie da 40 miligramos día. Lo que dice Pedro, recuerdan del preacondicionamiento químico, está vinculado a él encontró la célula beta y le dijo, imaginen que es un miocardiocito. Y demostró que hay un receptor sur, es decir, el receptor sulfonilurea del miocardiocito. Ahí es tipo 2, pero la glimepirida, por ejemplo, Sí, es sí. un poquito diferente, entonces tiene menos afinidad a ese miocardiocito. Entonces el corazón isquémico Claro. no lo va a afectar, va a dejar que... Claro, mejor el preacondicionamiento que el postcondicionamiento. Entonces, para función renal, ¿de acuerdo? Exenatide
reducción de dosis, que es una GLP-1 inyectable. ¿Por qué le pongo el exenatide? Porque el exenatide en realidad, si bien ya se dijo, Haga eso. sí. Se pone nervioso el... Entonces, el exenatide va a venir probablemente el próximo año la dosis semanal, ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta que hay que reducir la dosis. Linagliptina, porque su eliminación es biliar, no es necesario ajustar la dosis renal, ¿de acuerdo? Y sitagliptina, ¿de acuerdo? Ah, no era mi corazón, ¿la has visto? Me asusta. No, pero toma la distancia. Toma la distancia. Entonces, sitagliptina, yo tengo que reducir la dosis, ¿de acuerdo? Pero, esto es cuestión de eficacia. Si yo me equivoqué y no reduje la dosis de sitagliptina, no va a pasar nada. Porque el área bajo la curva se ha comprobado, no hay problema. Entonces, en realidad, si un paciente con insuficiencia renal le sigo dando 100 y no 50, en realidad estoy gastando más droga. Voy a bajar lo mismo en la hemoglobina glicosilada. No voy a tener más hipoglucemia, quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, acá pasa una cuestión de eficacia. Sí, está. Estoy gastando más droga cuando podría gastar la mitad de la droga en un paciente con insuficiencia renal. Y la otra es, la saxagliptina, sí tengo que reducirla, por seguridad. Porque como el metabolito es activo, ¿de acuerdo? Tiene capacidad de hipoglucemia. Y bueno, 3 análogos. Estos son los inyectables, ¿de acuerdo? Exenatide, 2 veces por día discontinuado, ¿de acuerdo? Porque el autor ya no le interesa, porque va a venir el exenatide semanal, que va a ser el 2017, ¿de acuerdo? Y lo que queda es linaglutide, que es inyectable. Y la última les paso. Exenatide tiene un estudio de seguridad cardiovascular, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya se va a discontinuar, pero sigue el proceso. Si viene el exenatide semanal, dicen el próximo año, por eso como viene hasta la... Está aprobado por el ANMAT, pero no nos interesa. Sí, pero no le interesa el mercado, así que no sé si va a tener. Entonces, el que sí tenemos es linaglutide. Y el linaglutide, las dosis son 0,6, que es la dosis de inicio, pero en general es 1,2, 1,8. El tratamiento crónico de dosis máxima 1,8 al tratamiento crónico. Esto tiene un estudio de seguridad cardiovascular, el líder, que se publicó hace poco, y entonces, en realidad tuvo una disminución del 22% del riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente, digamos, de linaglutide, que es un análogo GLP-1 inyectable, dosis suprafarmacológica, tiene menos riesgo de hipoglucemia y tiene estudios de seguridad cardiovascular. ¿Cuál es la contra? El costo. Bueno, otro ojo, uno por ahí compra lo que uno ha visto. Costo económico. Uno le cuenta al líder, pero el líder está demostrado que eso que mostró Pedro es así en mayores de 50 años que han tenido un evento cardiovascular o en mayores de 60 años que tienen factores de riesgo cardiovascular asociados. Es decir, está aprobado para ese grupo de pacientes. Si aparece un señor de 42 años que tiene diabetes tipo 2, sí. Yo supongo que sí, yo no sé si esto... Ahora creo que con la empaglifosina y el líder, el linaglutide, en poblaciones de riesgo, son los dos fármacos que disminuyeron la mortalidad cardiovascular. Sí, no se sabe por qué. Es más, la empaglifosina es casi una droga cardiológica, porque baja muy poco la hemoglobina glicosilada y disminuye la mortalidad. Es una droga hemodinámica, digamos. Y esto era para ustedes. Hace bajar de peso, ¿vale? Porque me habían hecho una pregunta. Pero ¿cómo que hace bajar de peso? No todos. No, pero además hace bajar de peso. Si tenemos uno de 120 kilos, y los trabajos dicen que son 60 kilos la mayoría de los pacientes. Entonces de 125, de 120 pasamos a 115. Si bajan más, muchas veces está vinculado al ejercicio, dieta, etc. No se te dice. Sí. Y aparte hay 4 percentilos con los análogos GLP-1. Hay 4 percentilos. Hay uno que no baja nada, uno que baja más de 10 kilos, y el percentilo hay algunos que bajan 3, 4 y otros 6 o 7. Cuidado, no es que todos bajan, ¿de acuerdo? Y no es que bajan 20 kilos. Sí, algunos bajan 20 kilos, pero no es la regla. ¿De acuerdo? Y lo último es porque me preguntó Sebastián Obregón, este era para contestar. Esto es el de Usher, un review de Usher. Todo esto son péptidos análogos incretinos. Y esto es lo que a ustedes les interesa. Entonces, cuando yo le dije que hay 6 de FP4 que van lisando, que van degradando los péptidos incretinosímil, hay muchos que tienen función del corazón, por ejemplo, como el BNP, ¿no? También es
vienen del gen del product power. Entonces, en realidad, efecto incretina es mucho más que solamente el diabetes. Lo que pasa es que la parte cardiovascular la tienen que desarrollar y hay parte de investigaciones. Esa era la última. En un triple esquema, uno lo que pretende de reducción de hemoglobina glicosilada es más o menos 0,5 por cada una. Por ejemplo, Es más o menos, salvo la insulina, sí. Sí, salvo insulina. Y el exenatide semanal llega hasta 1,5, 1,8 de reducción de hemoglobina glicosilada en los trabajos. Así que es Gracias.